vamos a abrir las Escrituras en el pasaje que hemos leído. A mí hoy me encantaría predicar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Pero es el texto que tenemos hoy y me gustaría compartirlo con vosotros. Permitís un momentito, voy a poner algo aquí. El hermano Abel el domingo pasado nos trajo un excelente mensaje acerca de la fe y habló acerca del despertar de una fe viva. Nos habló en el capítulo 1 acerca de esa fe preciosa, una fe viva, que es una fe que salva. Y después nos estuvo hablando de una fe excelente y finalmente de una fe segura y eficaz. Déjame simplemente preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo más importante de tu vida? ¿Cuál es el mayor tesoro que tú tienes? Si tuvieras que coger tu vida y decir lo más importante de mi vida y lo tuvieras que poner en una palabra, ¿qué dirías? ¿Qué es lo más importante de tu vida? Sé que es una pregunta que ¿qué es lo más importante? ¿Has pensado? Si eres creyente, seguramente dirás mi fe en Cristo. Es lo más importante. Si estamos hablando de el matrimonio, el hogar, la familia, bien, pero estamos hablando de como ser humano. Lo más precioso que yo tengo un alma. Tengo un cuerpo, pero tengo un alma. Y lo más importante en mi vida es la fe en Cristo. Esa fe preciosa que Dios nos dio. Que nosotros pusimos nuestra confianza en el Señor. Y mi fe, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice, vuestra fe. No es muy grande. El Señor dice, si fuera como un grano de mostaza, pero mi fe en Dios. Mi fe en Dios. Que pase lo que pase, yo he puesto mi confianza en Dios. Que yo sé con toda la seguridad de que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Mi fe en Dios. Que cuando vengan los problemas y las dificultades, mi fe en Dios. He puesto mi confianza en Dios. Y dice la Escritura que no seré avergonzado. Mi fe en Dios. Y digo, no es una gran fe, no tengo una gran fe. Es como un grano de mostaza, lo vuelvo a repetir, pero es mi fe. Y tengo poca fe, pero tengo a un gran Dios que me cuida, que me protege. Y en el caminar de la vida, pues vamos a ir en esa fe. Y cada vez esa fe irá aumentando poco a poco. Pero estoy convencido, y seguramente tú también, que lo más importante que tú tienes es tu fe en Dios, tu relación personal con Dios. Es una fe salvadora, es una fe excelente, es una fe segura y eficaz. Es un gran regalo el poder tener a Dios en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, esta fe está en las manos de Dios. Nuestra confianza está en las manos de Dios. Pero hay alguien que quiere destrozarte y quiere llegar a lo más íntimo de tu corazón y destrozar lo poco que tú tienes, ese grano de mostaza, esa fe en Dios, y va a querer destrozarlo. Y la Escritura constantemente nos lo dice, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo va a hacer a través de las dudas. ¿Tú te acuerdas de aquel hombre que tenía su fe puesta en Dios? ¿Te acuerdas de Job? Su fe puesta en Dios. Un hombre que había puesto su fe en Dios. Y en un día absolutamente
le quitan todo en un día, ¿eh? En un día. O sea, leer el libro de Job, dices, wow, en un día. Y tiene a su mujer y le dice, mira lo que te está pasando. Maldice a Dios y muérete. Le llega a lo más profundo. Y él dice, no, ni mucho menos. He puesto mi fe en Dios. Y en el pasaje de Job dice, aunque Él me matare, en Él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y sé que un día veré a Dios. Tengo fe en Dios. A pesar de las circunstancias que están alrededor mío, que pueden decirme todo lo contrario, yo sé que he puesto mis ojos en el Señor. Y lo más valioso que yo tengo, que voy a luchar por ello, aunque tenga que arrastrarme, aunque tenga con dudas, con dificultades, con problemas, pero mi fe. ¿Hay alguien que quiere destrozar esta fe? Y tanto que hay alguien. Y cada uno de nosotros lo hemos podido sentir, a veces hasta respirar, y no sé si podría decir oler, que está aquí. ¿Lo ves? Ese león rugiente que busca a quien devorar. Maldice a Dios y muérete. ¿No ves lo que te está pasando? ¿Tú crees que Dios te escucha? ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿No ves todo lo que hay? ¿Cuánta oscuridad? ¿Y tú quieres poner tu fe en Dios? Curiosamente, el Señor Jesús hablaba mucho acerca de la fe. Y miraba a los hombres y podía decir, poca es tu fe. En otros decía, grande es tu fe. Pero a Pedro le dijo, alguien quiere zarandearos, pero yo he rogado por ti. ¿Y alguien se acuerda lo que dice? Para que tu fe no falte. Mira, hermanos, hay alguien en los cielos, que es el Señor Jesucristo, que está intercediendo por nosotros delante del Padre. No podríamos continuar nuestra vida cristiana, a menos que no fuera por el Hijo que está intercediendo por mí delante del Padre, para que ese granito de fe que yo tengo, ese granito de fe, vaya en aumento hasta el día en que el Señor lo recoja. No podríamos conseguirlo a menos que no fuera por las intercesiones del Hijo delante del Padre. Padre, estos son los míos, los que tú me has dado, y yo ruego por ellos, para que la fe no falte, para que puedan mantener su vida cristiana en el fundamento sólido de la palabra de Dios, y puedan continuar su vida. Y van a sufrir muchos ataques, y tanto que van a sufrir situaciones, incluso vendrá el Señor y podará la vid, y podará tu vida. Como decía alguien, ves a un podador tocando la vid y dice, ¿dejará algo, pobrecita? Empieza a podar y deja un tronco allí, ¿dejará algo? El Señor sabe lo que está haciendo. No te turbes. El Señor sabe lo que hace. Y Él trata la fe. En el pasaje que vamos a leer aquí, los niños van ahí. Qué bonita imagen de los niños yendo a la escuela dominical. Adelante, Dani. Y el pasaje que tenemos aquí, estamos hablando de Pedro, que está hablando acerca de la fe preciosa. Y está diciendo, y tenemos palabra más segura, que tenemos que hacer bien en estar atentos. Y entonces en el capítulo 2 nos va a dar un capítulo entero acerca del enemigo que quiere destrozar la fe. Y va a empezar a desarrollar un grupo de personas que dicen, estas características tienen este grupo de personas que quieren destrozar esa fe. No lo consientas. Es lo más precioso que tú tienes en tu vida, tu fe en Cristo. Hay cosas que no podremos entender y hay muchas cosas oscuras. Oraba yo el otro día y decía, Señor, yo tengo muchas preguntas que no he tenido todavía respuestas a ellas. ¿Te pasa lo mismo a ti? Pero hay otras que son bien seguras, ¿eh?
bien seguras, yo las tengo bien seguras, y en estas cojo mi ancla y las pongo firme y ahí estoy seguro. Hermanos, hasta el día final, hasta el día final, cogidos ahí en la palabra de Dios, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Mi fe en Dios, mi fe en Dios, mi fe en Dios. Y hay un enemigo que quiere venir a destrozar lo más hermoso que tú tienes. Y entonces Pedro lo va a decir. Dice, tenemos palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Y llegará un día que esta palabra se cerrará y veremos a quién es la palabra viva, al Señor Jesucristo. Y todo el cuadro de nuestras vidas tendrá un sentido. Ahora vemos oscuramente con un espejo, pero un día veremos claramente. Y veremos claramente una imagen muy bonita, posiblemente. Veremos que hemos ido caminando con el Señor y el Señor ha ido poniendo sus manos en nuestras vidas, guardando nuestra fe en Él. Algo maravilloso. Me ha venido a la mente cuando enseñé a mi hija Elizabeth y a Irene a ir en bicicleta. Creo que lo he explicado. Lo vi hacer a un padre y dije, yo también lo voy a coger. Íbamos en bicicleta por la calle allí en Olot y le puse un palo detrás del asiento. Así que yo corría detrás y intentaba mantener el equilibrio y iba dándole al palo. Pim, pim, pim. Y entonces ella dijo, ya sé ir en bicicleta. Digo, sí, sabes ir en bicicleta. Y hay alguien en los cielos que está tocando nuestras vidas. Pim, 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 para que nuestra fe no falte. Y nosotros decimos, ¡qué bien lo hago! ¡Qué bien lo hago! Sí, y Dios en los cielos dirá, sí, mira, y tú verás que hay una mano de Dios en tu vida que ha ido guardando lo más hermoso que tú tienes. Y Dios nos ha bendecido tanto con su palabra que haríamos bien en tener esa fe salvadora, excelente, eficaz, guardada en nuestros corazones. Pero está el enemigo. Y la responsabilidad muchas veces del pastor es proveer comida, proveer el cariño, el ambiente a sus ovejas. Pero hay un lobo. Hay un lobo. Hay un lobo que viene y quiere atacar a las ovejas. No sé qué le ha pasado a nuestro gobierno español, pero están protegidos los lobos, no se pueden matar, no puedes hacerle absolutamente nada. Y hablaba una mujer, una pastora, diciendo, es que no podemos hacer nada, entra el lobo y le tenemos que dejar. Y se me puede cargar 20 ovejas, así tan tranquilo. No podemos tocar a los lobos. Y el gobierno viene y nos las paga, el precio, pero yo es que no quiero el dinero, yo quiero a mis ovejas. ¿Cómo no podemos hacer nada? ¿Tú te imaginas un pastor así, incluso en las iglesias? Que pudieran entrar los lobos rapaces y venga, va, entrad, va, comed. Venga, tocad la fe de los hermanos, destrozarlos. Pues hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de mantener el rebaño, de guardar el rebaño. Porque no hay nada más hermoso que tenemos que es la fe. Y Pedro de repente está diciendo aquí, dice, pero hubo también falsos profetas en el pasado. Pero dice, pero ahora vendrán falsos maestros. Hubo falsos profetas, pero ahora vendrán falsos maestros. Y el Señor, palabras del Señor, mirad que nadie os engañe. Palabras del Señor, mirad que nadie os engañe. Y en el libro de Colosenses también sale, mirad que nadie os engañe. Y lo iba a sacar hoy, pero me he olvidado. Tengo una exposición de Biblias que solía hacer. Iba por España haciendo la exposición de Biblias cuando me invitaban y poníamos 7 mesas con un montón de Biblias. Y tengo un pergamino que compré en Israel por internet. Y entonces entré y dije, mira, pues un pergamino, bien, parte de la Torá. Digo, fíjate qué bonito. Pagué buen precio por él
Y pues yo en las exposiciones que iba lo enseñaba con mucho... Fíjate, mira, 300 años tiene. Y es del libro de Deuteronomio y está muy bien. Es de piel de ciervo. Bueno, interesante. Y un día fui a Moyá a hacer la exposición. Y justo me encontré con un señor que trabaja con pieles y tal. Y le enseñé el pergamino y se ríe y me mira y me dice... 300 años. Esto sí, esto es piel de... Lo han cogido y lo han puesto en té. Lo han oscurecido. Está cartonado. Si tuviera 300 años estaría flexible. Dice, te han engañado. Digo, madre mía. Digo, me han engañado. Entonces yo intenté reconducir con un versículo bíblico que decía, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabes? Me han mentido. Me han engañado, me han falsificado, me han dado una palabra, pero es errónea. Me han dado un pergamino que no es. Y la verdad que yo lo pasé mal. Digo, ¿será posible? Yo he ido por España diciendo que tengo un pergamino de 300 años y ahora el engañador soy yo. Porque me han engañado a mí y ahora engaño yo a otros. Digo, ay, bueno, no lo he hecho voluntariamente. Pero cuando te engañan, ¿verdad? ¡Qué dolor! Cuando tú pones tu vida, tu fe, tu esfuerzo y te sientes engañado. Me han engañado. Me han timado. ¿Cómo es posible? Yo lo hacía con toda la buena fe, pero es que ahora me han engañado. Es como poner una escalera en una pared, ir subiéndola durante 40 años y después cuando llegas arriba te das cuenta que te has puesto en la pared equivocada. ¿Y ahora qué hago yo? He estado toda mi vida, he sido engañado. Y el Señor exactamente le dice eso a su querida iglesia, que la va a dejar y le va a decir, mirad que nadie os engañe. Tenemos palabra profética más segura, pero mirad que nadie os engañe. Y Pablo tenía la misma sensación. Dice, después de mi partida entrarán lobos rapaces entre vosotros y querrán destruir el rebaño. No lo consintáis. Pedro está hablando y está diciendo, cuidado con los falsos maestros. Judas está hablando igual, cuidado con estos falsos. Y rápidamente la iglesia del Señor, que estaba fundada en los principios de la palabra y de los apóstoles, echaron el fundamento y ahora el edificio ha ido construyéndose. Y ya desde el principio de la iglesia ya vemos estos ataques. Querían destrozar la fe, la simple fe de una persona que dice, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que Él vendrá. Y los falsos profetas, los falsos maestros entraban y decían, mirad que nadie os engañe. Y hay una lucha por la verdad. Hay una lucha por la verdad. Y hay una responsabilidad de las iglesias de saber cuál es la verdad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Una lucha por la verdad. Ya desde el principio del Génesis, lo ves. Tienes al hombre, Adán y Eva están allí, y viene este Satanás, que significa adversario. Su nombre primero era Lucifer, portador de luz, pero ahora se convierte en Satanás, en el adversario. ¿El adversario de qué? De la verdad de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios, luego lo hablaremos, pero Dios nos dio la lengua para comunicar y comunicar verdad. Porque Satanás, uno de sus nombres, que tiene 18 nombres en la Biblia, uno de sus grandes nombres es padre de mentira. Él es mentiroso desde el principio y homicida. Y en el jardín del Edén, Adán y Eva, disfrutando de esta comunión con Dios, viene este Satanás, ¿con que Dios os ha dicho? Ah, sí, ¿Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho? No. Sabe que el día que comáis de esto seréis como dioses. Y viene la mentira y el hombre toma, cambia la verdad de Dios para coger una mentira, y hay una gran lucha. Incluso esta lucha ha continuado, siempre ha continuado. Pueblo de Israel con verdaderos profetas, los falsos profetas. La iglesia del Señor con
verdaderos maestros y ahora falsos maestros. Y dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Hay una lucha por la verdad. Y el Señor en su oración lo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Quédate con esto, hermano. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hay una responsabilidad nuestra, cada uno de nosotros, de saber qué es lo que dice Dios en su palabra. Hay una responsabilidad. Y el texto que nos dice aquí, dice, estos hombres que van a entrar, estos falsos maestros, van a tener unas características muy concretas. Después veremos los 15 cosas que tienen, ¿no? Intentaré resumir un poco el pasaje. Pero nada más aborrecible para Dios que estas 4 cosas, que las voy a mencionar aquí, que identifican muy bien a un falso maestro, pero que podemos aprender de ello. No hay cosa más aborrecible para Dios que el orgullo. El orgullo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo. El orgullo aborrece a Dios. Dice la Escritura que varias cosas aborrece a Dios, y una de las cosas es el corazón altivo, los ojos altivos, el orgullo, ¿pero qué? Y de la hipocresía. Está en el pasaje, ¿eh? Pongo cosas aquí. La hipocresía. ¿Tú te acuerdas? El Señor les dio fuerte, ¿eh? Fuerte. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. La hipocresía se usaba en el mundo griego cuando hacían teatro. Y entonces ponían una máscara. Y actuaban con la máscara, pero en realidad no eran ellos. Era una máscara. Pero en realidad no soy yo. Hay una máscara que nos cubre. Y de ahí, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia de mantener un corazón limpio, puro, sometido a Dios. Y mucho cuidado con la hipocresía. Y el Señor les dio fuerte a los fariseos. ¡Hipócritas! Hipócritas. Es algo realmente muy duro. El Señor aborrece, pero ¿qué de la incredulidad? Y dice en el libro de Hebreos que no entraron por causa de la incredulidad, no creyeron a Dios. Y la incredulidad, el decir, no, Dios no cumple su palabra. Una incredulidad. Sí, Él me dijo que no te dejaré ni te desampararé, pero Dios no está. Había una persona en Olot que venía de otro pueblo, una señora católica romana. Ella venía a los cultos y disfrutaba de los cultos, pero muchas veces me interrumpía en el mensaje. Y muy querida para nosotros, le hablamos del Señor, la amábamos, falleció sin conocer a Cristo. Pero ella decía, el Señor está dormint, Él dorm. Y si en medio del culto, Señor dorm, no me decía. Y yo intentaba decirle, no duerme. Dice la Escritura que el Señor no duerme, que Él vela por nosotros. No creía el Señor. Te dolía. El Señor dice en su palabra que no se adormecerá, que Él velará por nosotros, que Él está con nosotros. Pero ella constantemente decía, el Señor está dormint, siempre dorm. Y veías la incredulidad y sufría de eso. Y puede ser que haya momentos en nuestras vidas que haya ciertos aspectos de la incredulidad y tenemos que ir en esa confianza con el Señor. Pero el pasaje completo de este pasaje que trata a ti habla acerca de la lengua. Porque el maestro, su instrumento, es la lengua. Es la lengua. Y varias cosas el Señor aborrece. Y la lengua mentirosa. El padre de mentira, en la lucha por la verdad, va a usar la mentira. Y va a usar la lengua. La lengua. Y varias cosas aborrece Jehová, dice, pero la lengua mentirosa. ¿No hay un pasaje entero en el libro de Santiago, capítulo 3, que dice que el hombre que toda la creación ha sido domada, pero la lengua, este instrumento pequeñito que hay aquí, no puede ser domada? ¿Aquel que puede domar su lengua es perfecto? ¿Hay alguien entre nosotros que haya podido domar tal instrumento como este?
¿Alguien? La lengua. Y dice en el pasaje, uno de los pasajes, veneno de áspid hay debajo de su lengua. Y el pasaje completo que hay aquí de un maestro es el que usa constantemente su palabra. Creo que Joaquim ha sigut mestre. Quin és l'instrument? La paraula i el guix. La palabra y la escritura. Sí, señor, qué bueno. La palabra y la escritura. Lo que digo, lo escribo. Y afirmo con mi lengua que lo que dice aquí es verdad. Qué bonito. Y viene un falso maestro que va a usar su lengua para introducir, como dice aquí en el versículo 1, herejías destructoras. ¡Fua! ¡Qué fuerte! Va a introducir dentro de la congregación unas herejías destructoras que simplemente las va a dejar ahí y va a dejar que esa palabra fermente y produzca una herejía que va a destruir por completo. El Senyor està dormint. No, no duerme. Nosotros con la palabra de Dios decimos, el Señor está en los cielos y Él gobierna y hace su voluntad. Herejías destructoras, y hay muchas, ahora veremos un momentito aquí, que entran dentro de la congregación y dice, uff. Y estas son las características de este hombre, de este grupo de personas, de estos falsos maestros, que tiene 4 características que hemos podido ver en el texto. Una de ellas es, la primera de ellas, que manipula las escrituras. Cuidado con esto. Manipula las escrituras. Yo no soy infalible. Me equivoco mucho, incluso a la hora de interpretar las escrituras. Espero que no. Pero a veces digo, no sé cómo pillarlo. Pero no las manipulo voluntariamente. Me equivoco, que puede ser otra cosa diferente. Pero manipular es que cojo las escrituras y las manipulo para mi propia conveniencia. Y puede haber mucho de eso. Puedo manipular las escrituras, coger de alguna forma para que digan lo que yo quiero que digan, para que hagan lo que yo quiero que hagan, y cojo las escrituras y las pongo en mis manos. Cada vez que nosotros metemos las manos, la pifiamos. No sé por qué razón. Mi madre solía decir, Moi, ¿tens unas mans? Porque cuando se me caía el vaso de agua y quería arreglarlo, el plato de sopa se caía y con el codo le daba al otro plato. Y me decía, estigues tranquil, para, no toquis res, me decía, no toquis res. Saca las manos, no manipules las escrituras. Y hoy en día, lamentablemente, hay ciertas ramas evangélicas que manipulan las escrituras. Lo digo con todo, manipulan las escrituras. Y una vez que tú has visto todo el cuadro, dices, esto ha sido tocado, porque lo dijo fulanito, porque lo dijo menganito. Y nos vamos nombrando a medida que hemos ido tocando. Y al final el puzzle no te cuadra. Y dices, ¿quién ha tocado esto? Y digo, tendré que volver de nuevo a las escrituras. No puedo manipular las escrituras. Además, este maestro corrompe la naturaleza humana. Lo vamos a ver, gozando de deleites todos los días, como animales irracionales, sus ojos llenos de adulterio, se sacian continuamente, no se sacian de pecar, y corrompen la naturaleza humana. Desprecia el señorío de Cristo. ¡Wow! Este hombre desprecia el señorío de Cristo. No hay nada más hermoso que en esta fe decir, Señor, tú eres mi Señor, mi dueño. Tú me compraste por precio. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Esta es tu palabra, esta es tu iglesia, esta es la fe. Y me voy a mantener postrado y voy a ser un siervo. Pues estos no. Desprecian el señorío. ¿Por qué lo desprecian? Porque ellos exaltan su ego. Y lo ves aquí, exaltan su ego. Y dices, menudos personajes,
Mira lo que ocurre. En el versículo 2, con todo esto, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay una muy buena oración como creyente. Señor, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Qué buen versículo. Señor, que mi vida, la forma en que yo puedo vivir la vida cristiana, la forma en que Castellar del Vallés, la iglesia de Castellar del Vallés, vive la vida cristiana, que no traiga ningún reproche. Quizá no tengamos mucha fe, pero hemos puesto nuestra fe en el Señor y reconocemos que Él es el Señor y dueño absoluto. Y dice aquí las Escrituras que en el versículo 3 van a empezar estos hombres a hacer algo realmente muy curioso. Y me gusta cómo Pedro lo pone. Mira el versículo 3 que empieza y por avaricia. Curioso que el pecado ponga la avaricia. ¿Os acordáis de los mensajes de los tesoros en el cielo acerca de la codicia? Pues estos hombres lo primero que ven es, aquí hay algo para agarrar. Aquí hay algo para agarrar. Además, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Es curioso que estos falsos maestros ven un producto, no ven personas. ¿Qué puedo sacar de ti? ¿Qué es lo que yo puedo sacar de ti? Te conviertes en una mercadería que yo puedo coger y simplemente usar a mi antojo por avaricia a ver qué es lo que yo puedo sacar. Habían unos vecinos en la iglesia allí en Olot que hablaban de nosotros. A veces hablaban bien y a veces hablaban mal. Y de lo que hablaban mal decían, no vagis a aquell lloc perquè allà et trauran els calés, solían decir. No vayas allá porque allá tronan los calés. Digo, vaya. Bueno, en la zona de la Garrocha era una zona que se hablaba de las 3D siempre que nosotros decíamos. Allá nada más hablaban de diners y donas. Era la forma que ellos tenían. ¿Vale? Pero no vayas allá porque tronan los calés. Me dolió, Me dolió. Dije, no es verdad. No es verdad. Pero estos falsos maestros que entran dentro de las iglesias ven por avaricia y ven a las personas por mercadería. A ver cuánto puedo sacar de ellos. A ver cuánto puedo sacar. Nunca, jamás el ministerio cristiano es así. Nosotros vemos almas eternas. Almas. Cuando ves la vida de un niño pequeño, ves un alma. Y cuando un niño va a la escuela dominical, ves a un niño que va buscando para ser enseñado cómo puede tener su confianza en Dios. Almas. No somos un producto. Jamás. Ay de aquel ministerio que coge a los hermanos y los usa y los exprime. Nunca debe ser así. Estos falsos maestros lo hacían. A ver qué puedo sacar. Alguien me dijo una vez con mucho... Dije, ¿esto es verdad? En una iglesia en Latinoamérica, el pastor cobra de los diezmos que recibe la iglesia. ¿Vale? Entonces me decía, es muy curioso porque el pastor no quiere miembros pobres. Cuantos más miembros ricos tiene, más cobra él del diezmo. Y dije, ¿de verdad? ¿Dices así? Entonces el pastor desprecia al pobre y halaga al rico porque ve un producto que puedo sacar yo. Y dices, ¡guau! ¿Cómo es posible? Con razón el Señor dijo que habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Haréis mercadería. Y no te vayas muy lejos de lo que estoy diciendo, pero es real. Hoy en día hay sectas dentro de las iglesias evangélicas que el dinero, la avaricia, la mercadería está al orden del día. Está al orden del día. Además, fíjate,
Y esta mercadería lo van a hacer con palabras fingidas. Sale aquí el pasaje, ¿no? Dice en el versículo 3, dice, harán de vosotros con palabras fingidas. ¡Ay, la palabra! La palabra. Palabras hipócritas, palabras fingidas, la palabra. Es cierto que el ministerio cristiano es un ministerio de la palabra. Y vuestra palabra sea en verdad. Y hemos de tener mucho cuidado con este pequeño miembro que es capaz de poder destrozar. ¿Sabes una cosa? Es cierto, ¿eh? Quédate con esto. Si la iglesia aquí alguna vez sufre un problema gordo, no será por un pecado grande, será por una murmuración, una crítica contra el hermano, algo que sale de aquí con un pequeño veneno que siembra cierta duda, y palabras fingidas pueden llegar simplemente a destrozar un ministerio, pero tremendo. Una palabra maldicha fuera de tiempo, ¡pam! ¡Pam! Y va golpeando. Hoy hablábamos esta mañana, un momentito que estábamos los hermanos, coges una roca bien grande y puede ser destrozada por un rayo, pero yo he visto rocas enormes y simplemente dándole puntadas, pum, 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 finalmente, pum, se abre todo con una palabra. Este maestro va a hacer eso, va a introducir la palabra, palabras fingidas, para ver qué es lo que puede sacar. Y entonces dice, no, estos van a recibir condenación. Y tanto que sí. ¿Por qué razón van a recibir condenación? Porque el Señor dijo en su palabra que de toda palabra ociosa que los hombres digan darán cuenta de ellos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios nos dio la lengua para comunicar verdad. Para comunicar verdad. Y los falsos maestros van a introducir la mentira. Y el Señor dice, te voy a juzgar por lo que has dicho. Y tanto que sí. Y pone 3 ejemplos, que creo que los mencionaba Ezequiel. Los ángeles, con su pecado del orgullo. El mundo antiguo, con pecado de incredulidad. Noé estuvo predicando 120 años. Pasaron 1650 años desde Adán hasta Noé. Y él estuvo predicando durante 120 años. 8 personas solo fueron salvas. Quédate con esto. ¿Sabéis cuántos habitantes se calcula que había en el tiempo de Noé? De acuerdo a las 18 generaciones que habían, teniendo cada familia 6 miembros por familia, se ha hecho una multiplicación matemática y tal, que se calcula que había 1.030 millones de personas. Lo dice Wickham en su libro El diluvio del Génesis. Dirás, oh, no veas, ¿de verdad? Bueno, pues ha hecho este cálculo. 8 fueron salvas. Señor, son pocos los que se salvan. 8. Y dices, no veas. Durante 120 años Noé estuvo predicando la palabra, y un día la puerta se cerró y todos los que estuvieron en el arca fueron salvos. Recuerdo, nos invitaron, hicimos un viaje en los Estados Unidos debido al trabajo, y alguien nos dijo, pasáis por un lugar que hay un museo del arca, han hecho una reproducción del arca a escala bíblica, y dijimos sí, y nos regalaron unas entradas y fuimos, y entonces es masivo, o sea, te deja un autobús, sube hacia arriba a la montaña, y cuando estás arriba en la montaña, de repente miras y allí en medio de una montaña hay un arca, dices, no veas, de madera preciosa, enorme. Bueno, es una especie de museo, entramos dentro y nos hicimos una fotografía dentro del arca con la puerta. Se la mandamos al hermano que nos regaló los tickets y le dijimos, estamos muy contentos de estar dentro. Estamos en Cristo y sé que el juicio no me tocará, porque en Cristo estoy seguro y puedo tener mi fe en el Señor. Y el Señor juzgó al mundo antiguo que no creyó en Él, que no creyeron a la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida.
Y hay muchos falsos maestros que van a querer que tú pongas tu fe en otras cosas. Y existen estos falsos maestros. Sodoma y Gomorra a través de la impiedad. Sodoma y Gomorra como ciudades y las ciudades de alrededor. Y solo pocos fueron salvos. Tarde o temprano, el Señor va a juzgar. Y va a juzgar a los falsos maestros. Y lo dice aquí en el pasaje. Estos serán juzgados. Y entonces va a describir un poquito cómo son estos personajes, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? Y si me permitís, los voy a poner aquí para no ir pasaje por pasaje por el tiempo. Pero fijaros bien cómo son estos personajes. Palabras fingidas que siguen la carne. La Escritura dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El que vive en el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y estos siguen según la carne, andan en concupiscencias, donde pueden pisar, donde pueden tener un placer. La palabra concupiscencia en la Biblia significa un deseo intenso. Puede ser un deseo intenso, bueno o malo. La mayoría de veces concupiscencia es mala, pero a veces se usa esta misma palabra como algo, un deseo tenso. Un deseo intenso bueno también. Pero en este caso es que andan en concupiscencias. ¿Cómo poder satisfacer los deseos de la carne? Andan en inmundicia, van sucios constantemente de pecado añadido en sus vidas, desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces, no les importa absolutamente nada, usan su lengua como una espada con veneno y realmente hacen daño, mucho daño. Son animales irracionales, no entran en razón. Están entregados plenamente, es que no entran en razón. Gozan de deleites cada día. Este que es muy fuerte, ¿verdad? Ojos llenos de adulterio. Llenos de adulterio. Cuando yo trabajaba en el matadero, estuve 6 años allí, y había un grupo de personas que eran... puedo decir, realmente no paraban. A mí me llamaban el chico de la casa de la pradera, imagínate, ¿sabes? El chico de la casa de la pradera. Pero ellos estaban llenos de adulterio, literalmente. Y yo les decía, vosotros veis una cabina de teléfono y le veis la curva. Estáis absolutamente cegados. Estos falsos maestros veían mercadería. Y sus ojos estaban llenos de adulterio. No se saciaban de pecar. Constantemente era carne, carne, carne. Fíjate, insaciables pecando. El 11, seducen a las almas. Las inconstantes, como decía Benito, ¿no? Aquellas almas que no saben por dónde van. Pues vente para acá, ¿vale? Y están ahí. Tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición. ¡Qué fuerte! Han dejado el camino recto y son esclavos de corrupción. Vaya cuadro, ¿verdad? Y estos son los falsos maestros. Claro, para ponerle esto nombre hoy en día es muy difícil, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Pero han existido falsos maestros. Testigos de Jehová, mormonismo, catolicismo romano, algunas sectas muy fuertes, algunos grupos religiosos evangélicos que han tenido ciertos líderes, que finalmente se ha dado cuenta de que estos líderes han tenido algunas características puestas aquí en el pasaje. El otro día mi esposa y yo vimos 2 vídeos, ella no pudo el segundo, pero yo vi el primero y el segundo, y habían características de estas sectas evangélicas hoy en día que usan al pueblo de Dios para sacar un beneficio muy fuerte, muy fuerte. Y dices, ¿cómo es posible? Haciendo del evangelio simplemente como si fuera un mercado de productos que tú tienes que comprar, que tú tienes que hacer, y simplemente dices, no. Dice, ¿cómo es posible? Y entonces llega el pasaje donde en el versículo 19, que creo que lo ha mencionado Jared, les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y del versículo al versículo 22
por tiempo no lo vamos a dar, pero menciona, ¿son estos creyentes? ¿Son salvos? ¿No son salvos? ¿Quiénes son estos? Aquí hay un gran debate que mejor no explicarlo, ¿no? Porque estaríamos tiempo. Pero en el versículo 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos, esta palabra ellos, escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Simplemente mencionar aquí que en esta fe que nosotros tenemos, ya concluyo, ¿vale? Pero en esta fe que nosotros tenemos un gran ataque de estos falsos maestros. Y haríamos bien en estar atentos a la palabra de Dios y discernir con todo esto qué estas características tiene el que lleva la palabra. Y dice, si habiendo yo conocido la verdad y habiendo escapado de ello por el conocimiento del Señor, de nuevo vuelvo al camino errado, soy como un perro que vuelve a su vómito y la puerca vuelve a remostrar. La naturaleza que yo tenía antes de ser creyente me vuelve de nuevo. Una vez mi profesor dijo algo que me quedó muy impactado. Dice, nosotros no cambiamos nunca, decía mi profesor de Biblia. Y a mí me costaba mucho asumirlo esto, de verdad, me costaba. Me decía, nosotros no cambiamos nunca, somos el mismo. Quien produce el cambio es la vida de Cristo en ti. Tú sacas la vida de Cristo en ti y eres el mismo. Yo pensaba, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero después de muchos años digo, creo que soy el mismo joven. La única diferencia que hay es que Cristo mora en mí y que una nueva naturaleza, no mía, sino la del Señor está en mí. Y si tú quitas mi naturaleza, la naturaleza de Cristo, el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse. Solo es cuestión de tiempo. Habiendo conocido el camino del Señor, ¿cómo es posible? Dani trajo el otro día con Efe un precioso pensamiento a los jóvenes que les enseñó acerca de un pequeño grupito y ya muchos no están, se han apartado de la fe. Si hiciéramos una fotografía de nosotros ahora y dentro de 20 años la volviéramos a poner, ojalá pudiéramos decir, este está ya con el Señor, este está ya, se marchó con el Señor, y este continúa, este formó una familia, y estamos todos en Cristo, en el Señor. Que no haya entre nosotros ninguna baja, habiendo escuchado a los falsos maestros y habiendo sacado de alguna forma nuestra vida del Señor y poniéndola en las manos de otro. Yo he dicho muchas veces que temo por mí mismo. No te asustes, pero tengo temor muchas veces. Y tú dices, ¿no estás seguro? Sí, yo estoy seguro de mi salvación en Cristo, y tanto que sí. Conozco la verdad del Evangelio, pero hay suficiente poder en mí para volver de nuevo al cielo. Y dirás, ¿cómo? Pues sí, hay. Pero al mismo tiempo hay un poder dentro de mí, por el Espíritu Santo, poderoso, que me mantiene y me sujeta en los caminos del Señor y produce en mí esa naturaleza de Cristo, que puedo tener la seguridad absoluta de que llegaré al fin por el poder de Dios. Pero hoy en día hay falsos maestros que entran encubiertamente dentro de las iglesias, siembran herejías destructoras, ven a la congregación como una mercadería para sacarlos fuera de Cristo y por un tiempo exprimirlos, usarlos y luego tirarlos. Y buscan nuevos productos. Y es responsabilidad del creyente, después de que Pedro nos dice de una fe preciosa, mantenernos en la fe del Evangelio. Hay falsos maestros, hay falsas religiones, y tú lo puedes identificar claramente si aquella persona te lleva a Cristo o te lleva a Él. Quiera el Señor ayudarnos a nosotros como iglesia a mantenernos firmes y fuertes en estos últimos días
que nos ha tocado vivir. Que el Señor nos bendiga y gracias por vuestra atención. Esperamos que tengamos una muy buena semana, podamos disfrutar del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el texto de la Escritura. Pedimos tu bendición. Señor, toma nuestra fe. Guárdanos, Señor. Queremos caminar contigo día a día y disfrutar de tu presencia. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender los ataques que estamos teniendo, podamos coger el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno y podernos afianzar en tu palabra y en tus promesas. Te damos muchas gracias y encomendamos a ti nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.